Bienvenido a Vestigios del Fénix, donde se recurre a las etimologías, al origen, a la causa primera. Las etimologías, el origen, la causa primera. Bien, empiezo a grabar. Bueno, continuando con lo que es mi investigación respectivamente con lo que son las marcas en mi mano, continuando el video anterior, donde había quedado era puntualmente con respecto al chiro, y a este sector de la investigación ya comienzo es la segunda parte de la investigación, pero la llamo en vía o camino hacia encontrar las coincidencias y correlaciones. Bien, acá hay detalles que más adelante voy a explicar, voy a exponer, pero con más tiempo. Entonces, lo último que había quedado era con respecto a el chiro, el crismón que se dibuja en mi mano izquierda. Y vale aclarar, como a modo introductorio y brevemente, que esto remite directamente e intrínsecamente a lo que es la quiromancia, que en su etimología está totalmente correlativizada, está totalmente relacionada con lo que, según mi criterio, según lo que voy descubriendo, lo que fui descubriendo, con el mismo Cristo, con lo que es el Cristo. Bien, entonces esta era la comparación que estaba haciendo entre las dos imágenes. Quizás en el último video, que fue el primero que hice, repito, la imagen se distorsionaba un poco al aumentarla bastante, entonces las marcas no se notaban con tanta definición, ya que se saturaba un poco lo que sería la resolución con la que se muestra la imagen. Cuando yo aumento así a este nivel, se alcanza a ver aquí un lineamiento de lo que es una parte del crismón, que, como decía en el video anterior, tampoco es perfecto, pero porque estamos hablando de líneas de la mano, no está delineado de manera perfecta, según lo que sería en comparación, por ejemplo, con lo que es una imagen hecha por computadora, que vendría a ser esta, por ejemplo, este crismón que está acá. Estamos hablando de un dibujo por computadora. Bien, entonces, ya yendo a lo que es mi mano, nuevamente, al alejarla se notan un poco los detalles. También el nivel de calidad de muestreo de la imagen que se está viendo en el video en este momento está muy relacionado con el tipo de pantalla en la que se está mostrando, obviamente, el video. La resolución, el contraste, etcétera, ¿no? El brillo. Bien. Estaba puntualizando entonces en lo último que decía, en la última sección del video anterior. Estaba hablando con respecto a lo que es el crismón. Estaba refiriendo a las letras Ji o Chi o Ki, que es la letra X. Es la letra Ji o Chi del alfabeto griego. Y la letra Ro, que la podemos observar como una P para nosotros en el habla hispana, pero es la letra Ro, la letra que vendría a ser la R para nosotros, o la R antiguamente. Y no digo de más esto precisamente del alfabeto, del abecedario, anterior que teníamos nosotros, precisamente porque la letra R eran las dos veces la R. Es importante esta aclaración. Y después comenzamos a tener la letra R
como una sola R. Es decir, dejamos de tener la letra R, que antes era dos veces la R, y ahora tenemos una sola R y se le pronuncia R. Bien, para dejar un poco más en claro esto, la letra R la teníamos de esta manera, eran dos R, y ahora pasamos a tener la letra R, y es solamente una sola, lo que sería antes R. Precisamente entonces hago hincapié en esto, porque antes teníamos la letra CH, y está totalmente correlativo a mi investigación, ya que la letra CH que teníamos antes en el abecedario de habla hispana era un dígrafo, es decir, eran dos letras, si se quiere decir de esta manera, ¿no? Teníamos en el alfabeto entonces la letra CH. Yo de chico al menos recuerdo haberlo estudiado de esta manera. Bien, más allá de contexto y circunstancias de mi edad, yo tengo 27 años a esta fecha, en mayo de 2020, y bueno, recuerdo haberlo estudiado de esa manera de muy chico. Bueno, precisamente la letra CH está totalmente relativa a mi investigación, ya que esta letra, la letra Chi, la letra X, o Ji se le puede decir también, es la CH, o el dígrafo KH. Se le pronuncia como con dos letras juntas, o sea, dos grafos, dos letras, un dígrafo. Y acá explicita, yendo ya a lo que es el crismón precisamente es el cristograma, o sea, las iniciales de Cristo en griego, las dos primeras iniciales para ser más preciso, de Cristo en griego, o Christos en griego, aquí está la palabra en griego escrita. Entonces, acá explica, ¿no? Que consiste puntualmente en las dos primeras letras, digo bien, del nombre Cristo en griego. En otras versiones, la P se sustituye por la letra Tau, como explicamos en la anterior. Esto es muy interesante, porque está de una manera u otra, se puede decir codificado, mejor dicho, el crismón o el chiro, lo que vengo a descubrir con lo que es el Ankh. Bien, pero ya hago un paréntesis ahí y lo cierro porque continúo con esto. Haciendo así una pequeña cruz latina. Bueno, el crismón aparece a veces acompañado de otros elementos, como las letras alfa y omega, la primera y última del alfabeto griego, que representan a Cristo como principio y fin de todas las cosas. Bien, ahora vamos a ir en breve por lo que es la letra alfa, la cual es una de las letras que tengo marcadas en mi mano, pero vamos a terminar primero con lo que es el chiro, crismón, cristograma o lábaro inclusive, también denominado lábaro inclusive. La historia dice puntualmente que, bueno, se hizo famoso principalmente en la época de Constantino I, un emperador romano. Se hizo famoso el crismón, y vamos a citarlo aquí en Wikipedia. Vale aclarar que la tengo descargada en la computadora, por eso aparece de esta manera. Así que voy a situarlo en la búsqueda Constantino. Primero. Vamos a ver de nuevo. Aquí.
Bien, según la historia oficial, en cuanto a lo que es la política religiosa de Constantino, dice, su relación con el cristianismo fue difícil, ya que fue educado en la adoración del dios Sol, Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador. Su conversión, de acuerdo en el contexto de este emperador Constantino, que le llama Constantino I, que era Flavio Valerio Aurelio Constantino, del 27 de febrero del 27 de febrero del 272 al 22 de mayo del 337. Bien, entonces, continuando con la política religiosa de Constantino, el contexto político religioso, acá explica que su conversión al cristianismo, de acuerdo con Eusebio de Cesarea en su Vita Constantini, fue el resultado inmediato de un presagio. Esto es importante porque puntualmente porque se lo reitera en la historia o aparece de una manera más álgida en la historia, se lo hace más público, y ya voy a contar por qué, si lo remito con esa palabra, si lo hacemos público, pero vamos a situarnos entonces en lo que es Constantino, porque dice que fue el resultado inmediato de un presagio antes de su victoria, como decía, en la batalla de Puente Milvio, el 28 de octubre de 312. Tras esta visión, Constantino modificó el estandarte imperial, el lábaro, que aquí lo sitúan como un estandarte que usaban los emperadores romanos, un estandarte, un portador, el cual llevaban una inscripción o un lema, se podría decir. Acá dice, el lábaro fue utilizado desde la época del emperador Adriano. Sin embargo, cuando Constantino abandonó el paganismo, modificó el lábaro sustituyendo el águila de Júpiter por el crismón o monograma de Cristo. Bien, pero para abrevar un poco, vamos a continuar con esto. Entonces, para marchar a la batalla bajo el signo del crismón, utilizó el crismón. Dejó de lado el lábaro, entonces para marchar bajo el signo del crismón. La visión de Constantino ha sido relatada de maneras diferentes, según Eusebio. En primer lugar, dijo que alrededor del mediodía, cuando el día ya comenzaba a declinar, vio con sus propios ojos el trofeo de una cruz de luz en los cielos, sobre el sol, y con la inscripción In hoc signo vinces, que significa con este signo vencerás. Incluso no sé si lo pronuncio correctamente, In hoc signo vinces. Bien, tan pronto anocheció, mientras dormía, el Cristo de Dios se le apareció con la misma señal que había visto en los cielos y le ordenó, esto cuenta la historia oficial, o uno de los historiadores oficiales se podría decir, y le ordenó que se asemejara esa señal que había visto en los cielos y que le usara como protección en todos los combates contra sus enemigos. La señal, de acuerdo con Lactancio y Eusebio, fueron las letras griegas chi o X, para nosotros, el chi, mejor dicho, atravesada por la letra Ro, para formar el chiro. Aquí está el chiro. En el sistema Unicode, ¿no? En lo que es el input o la manera de la tipografía informática, ¿no? El sistema Unicode, que representa las dos primeras letras del nombre de Cristo, como ya mencionaba antes, Christos. Constantino la mandó pintar de inmediato en los escudos de su ejército, comenzó la batalla y venció a Magencio. Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla del Puente Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo.
Precisamente, acá hay algo que destacar, que es respecto al concilio de Nicea. Acá figura que Constantino, siguiendo una extendida costumbre de la época, no fue bautizado hasta cerca de su muerte, en 337, cuando eligió para que le administrara este sacramento al obispo arriano Eusebio de Nicomedia, quien, a pesar de ser aliado de Arrio, aún era el obispo de la región. Bien, contexto y circunstancias aparte en este caso, podemos continuar diciendo que aunque el cristianismo no se convertiría en religión oficial del imperio hasta el final de aquel siglo, Constantino dio un gran poder a los cristianos, una buena posición social y económica a su organización, concedió privilegios e hizo importantes donaciones a la iglesia, apoyando la construcción de templos y dando preferencia a los cristianos como colaboradores personales. Conste que estoy basándome en lo que figura en la Wikipedia. En la Wikipedia, que a su vez cita fuentes de libros, cita referencias y bibliografía. Más allá de que sea la Wikipedia, acá están las citas a las cuales se puede recurrir con respecto a los libros, con su ISBN, que son las patentes, según tengo entendido, de los libros y demás. Así que volviendo, yo para dejar en claro eso de que, por más allá de que sea la Wikipedia, están las fuentes citadas y las referencias. Está bien, más allá de constataciones por parte, vía individualmente, están ahí las referencias y citas bibliográficas, se podría decir. Entonces, como resultado de todo esto, las controversias de la Iglesia que habían existido entre los cristianos desde mediados del siglo II eran ahora aventadas en público y frecuentemente de una forma violenta. Constantino consideraba que era su deber, como emperador designado por Dios para ello, calmar los desórdenes religiosos, y por ello convocó el primer concilio de Nicea, el 20 de mayo al 25 de julio de 325, para terminar con algunos de los problemas doctrinales que infectaban la Iglesia, dice, de los primeros siglos, especialmente el arrianismo. Bien, con respecto a esto del concilio de Nicea, dice que hay unas discusiones de carácter teológico en el Consejo de Nicea. Por el análisis de cartas escritas por Constantino se evidencia una gran carencia de formación teológica, y los estudios descartan la posibilidad de que él pudiese haber influido en la doctrina de la Iglesia debido justamente a este desconocimiento en teología. Bien, bueno, sin extender más, eso era un poco para situar lo que fue el momento álgido de cómo resurgió públicamente, digamos, resurgió el crismón. Y se utilizó como campaña o como herramienta para hacer notar con más fuerza al cristianismo en esa época. Bien, cuando yo voy acá entonces a Wikipedia, que me explicita que Christos en griego significa el ungido. Cuando dicen acá, mejor dicho, el ungido, estamos hablando de alguien que tiene, como dice la palabra, un ungüento que fue marcado por un ungüento. Y puntualmente eso, según mi investigación, no es lo que significa Christos, hasta lo que alcanzo a comprender en este momento. Después se puede remitir a otras investigaciones que he visto por ahí, que remiten a que el Christos
vamos a aclarar un poco también a esa investigación quizás, o vamos a contribuir voy a contribuir con lo que es mi explicación. Que la investigación que he visto por ahí dice que el Christos o Christos significa según recuerdo, un líquido que está en una parte del cerebro que es lo que da la vitalidad al cuerpo. Bueno, precisamente es como que por ahí va la mano, o quizás se puede complementar muy buenamente. Y ahora vamos a verlo más claro a eso. Entonces, ¿por qué precisamente digo que no significa ungido, el ungido Christos? Porque como decía, remite a ungüento. Y si buscamos qué significa ungüento, permítanme la demora, ¿qué significa ungüento? Bien. Ungüento remite acá a primera búsqueda en Google: medicamento líquido o pastoso que se unta en una parte del cuerpo y sirve para aliviar o calmar dolores, o compuesto formado por materias olorosas que se utilizaba en la antigüedad para embalsamar cadáveres. Quizás está esta parte muy correlativa, ¿no?, con lo que es el antiguo Egipto. Y precisamente aquí viene la mezcla de asuntos, y en las cuales hay que descifrar, las cuales hay que discernir, discriminar punto por punto, separarlos y después reunirlos para entender una totalidad, de una manera holística, se podría decir. Entonces, me voy a situar entonces, como decía, a lo que es lo que significa la palabra Chiro o Christos. Christos para mí es una derivación directamente de lo que es la X y la P, el Chiró. Es como una manera derivada, como otra derivación de lo que es Chiro, Christos, precisamente. Entonces, lo puntual viene a ser el chi y la ro. Bien, para eso hay que comprender. Voy a abrir un bloc de notas. Bien. En lo que respecta a lo que es etimologías, que repito, son base y sustento de esta investigación, vamos a encontrar lo siguiente. En cuanto a las etimologías de las palabras, hay que comprender que las palabras en cuanto a etimologías, las palabras están compuestas por letras. Es algo obvio, pero hay que dejarlo bien claro. Están compuestas por letras. A su vez, estas letras, bueno, hay que dejar en claro también que las palabras implican un significado, entre paréntesis. A su vez, estas palabras, a su vez, las letras son signos o símbolos, se le podría decir. A su vez, las letras son signos o símbolos. ¿Y esto qué significa? Que también tienen un significado originario. Tiene un significado originario. Bueno, si decimos que las letras tienen un significado originario, que a la vez componen palabras, vamos a entrar
a meter en juego, a meter en relación a todo esto, a por ejemplo los ideogramas. Un ideograma es un dibujo que expresa una idea o intenta expresar una idea determinada, un concepto. Entonces entran en relación los ideogramas. Bien, en cuanto a esto, entonces, ya que hablamos de ideogramas, podemos hablar de ideogramas chinos. Y si hablamos de ideogramas chinos, vamos a tener lo que es el chi. Bueno, si hablamos de idioma chino, vamos a remitir al chi. Vamos a remitir a lo que es el tai chi, puntualmente, por ejemplo. ¿Y por qué voy a este caso del idioma chino? Ustedes me podrán decir, quizás estarán pensando, ¿qué correlación tiene el griego con el chino? Bueno, en cuanto a eso, también va a entrar en juego, en relación, lo que es el asunto, vamos a llamarle, de Babel. Precisamente por el hecho de que en ese pasaje, en esa situación bíblica, o que se expresa en la Biblia, si vamos a lo que es Babel, vamos a encontrarnos con división de lenguas, puntualmente. Voy a buscarlo precisamente más rápidamente en lo que es el navegador directamente. Si vamos a encontrar correlación, va a ser precisamente por esto, que es el asunto de la división de lenguas. Acá figura entonces, para los que no saben sobre el tema, según la Biblia la humanidad quedó casi extinta después del diluvio universal. Fue gracias al arca de Noé, en la que Noé y 7 integrantes de su familia sobrevivieron a la catástrofe. Los descendientes de Noé, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Sennar, Babilonia. Todos hablaban un solo idioma y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. El dios de Noé, Yahvé, al observar la edificación, decide que los habitantes hablaran diferentes lenguas y así abandonaran la construcción y se esparcieran por toda la tierra. Bueno, puntualmente eso quería dejar en claro, que cuando hay en la historia está lo que vendría a ser este caso desde el punto de vista bíblico, se podría decir, o como haya sido, de la manera que haya sido, no importa el contexto y circunstancia en este caso, es para remitir que en la historia hubo una ramificación de las lenguas. Entonces había precisamente, o por lo menos en regiones determinadas, según lo que alcanzo a discernir, a comprender, lenguas madres, lenguas originarias, lenguas fuentes, lenguas primordiales,
y después se van dividiendo. Bien, entonces voy a volver a lo que es la aplicación de Wikipedia, al programa de Wikipedia, software, el cual ejecuta, mejor dicho, Wikipedia, y voy a ir a lo que es entonces el chi. Precisamente el chi, que suena igual que el chi griego, que la X de Chiro o Chiro, que remitía anteriormente, vamos a encontrarnos que, según la filosofía china, la palabra china, esta palabra con ese ideograma, que es escrita en chino tradicional o de esa manera escrita en chino simplificado, transcrita o transcripta, diría yo, como qi en pinyin, figura de esa manera, ¿no? Pero en la cultura china tradicional, el qi, pronunciado chi en mandarín estándar, es el principio activo que forma parte de todo ser vivo. Repito, es el principio activo que forma parte de todo ser vivo y que se podría traducir como flujo vital de energía. De nuevo, es el flujo vital de energía para los... Quizás es algo obvio, muy conocido, pero vale el asunto o vale la pena reiterar lo que estamos observando en este momento. ¿Por qué? Porque si yo me voy al origen de la letra, según la página que me parece, una página que me parece excelente, me ha servido muchísimo, es etimologiasdechile.net. Es una página muy buena de etimologías donde citan referencias y demás, asuntos bibliográficos. Vamos a encontrar que acá figura, ¿no?, la letra X deriva de la 15ª letra del proto-sinaítico, Samek, que significa soporte. Por simplificaciones posteriores pasaría al símbolo de la Xi o la Chi griega mayúscula, la Xi griega mayúscula, simplificada en la minúscula para facilitar la escritura rápida en esa letra. Es interesante notar que los primeros alfabetos fueron de origen proto-sinaítico. Es interesante notar que los primeros alfabetos fueron de origen proto-sinaítico. O sea, previos a la época, al periodo del Sinaí, se le podría llamar. Del proto-sinaítico semítico. Una cultura anterior, es decir, proto, acá lo especifica, a los antiguos hebreos, que eran los fenicios, etc. Esto es crucial para entender un montón de cosas ahora. Los cuales tuvieron mucho contacto con culturas como la griega y la egipcia, los fenicios, por ejemplo, de las cuales nace toda nuestra cultura. Bueno, entonces, para acá especificar proto-sinaítico, también conocido como proto-cananeo, se refiere a unas inscripciones encontradas en la península del Sinaí. Esta península fue conquistada por Egipto. La escritura sinaítica evolucionó a partir de los jeroglíficos egipcios, pero lo usaban para escribir una lengua semita, no egipcia. Y los fenicios fueron un pueblo específico que inventó la escritura alfabética. No el abecedario, sino alfabética, es decir, tenían alfabeta, a eso remite alfabético. No está diciendo abecedario, que es ABC, D, sino alfabético, remite a algo, a una escritura que tiene la letra alfa, la letra beta. Entonces, la escritura protosinaítica del siglo XIX a.C. no es precedente del alfabeto fenicio, dice acá, sino un desarrollo paralelo. Ver alfabeto griego, y hay muchas citas ahí interesantes que tiene la página. Pero puntualmente, bueno, acá sigue con ejemplos. Y esta imagen es muy interesante, muy interesante,
porque resume muy bien. Me tomo un matecito con boldo, con un té de boldo mientras tanto. Para mentar, para pensar un poco mejor, para tener las ideas más claras. Bien. Entonces, vamos a situarnos en lo que es esta imagen. Esta imagen tan interesante plantea acá las diferentes derivaciones de la letra chi en griego, la X de hoy en día. Y puntualmente, la X de hoy en día dice que deriva entonces del protosenáctico Samek. Acá está escrito Samek, que dice acá que significa pez. En fenicio figura de esta manera. Observemos cómo figura el símbolo aquí, el formato que tiene. Es importantísimo observar esto. En fenicio, en etrusco, también es una civilización importante, correlativa en mi investigación. En griego, en latín, en hebreo y en griego. Bien. Después voy a explicar, hago un paréntesis breve con respecto al origen de la palabra jeroglífico. Me gusta aclararlo en este momento precisamente, un poco. Vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a decir que jeroglífico o jeroglifo es lo mismo, es igual que hieroglifo. ¿Y hieroglifo qué es? Es un dibujo, un glifo es un dibujo, vamos a llamarlo así, y hiero significa sagrado. Son dibujos sagrados, son codificaciones para mi criterio. Hoy vamos a ver por qué son codificaciones de conocimientos muy sacralizados, muy sagrados, muy herméticos, se podría decir, a raíz de estas codificaciones que hubo en esa época, cuando comenzó el antiguo Egipto, el primordial Egipto. Bien, eso se puede dejar para extender muy en profundidad y yo no he investigado puntualmente en mi investigación, no he profundizado tanto en eso, pero es muy interesante respecto a lo que es el antiguo Egipto y cómo surge el idioma antiguo, ¿no? Es muy importante también Egipto en mi investigación. Pero bueno, más allá de eso y del paréntesis ese, como decía, vamos a ver por qué es tan importante, como decía recién, observar el formato de este símbolo, el formato originario de la letra X y su correlación entonces con lo que es este dibujo que tengo aquí en la palma de mi mano. Bien, debajo del chiro entonces, vamos a esperar que cargue un poco, debajo del chiro, que tampoco está perfectamente delineado, marcado en su momento que lo hice, no está tan como quisiera que esté delineado. Lo que viene a ser el Samek, que ahora voy a explicitar bien un poco más, pero es evidente que estoy remitiendo a esto, a este dibujo, con respecto a este que está acá, que he mencionado recién. Para más comodidad voy a abrir la otra foto, la voy a citar aquí. Esto, como decía en el video anterior, es un acceso rápido a mi investigación. Por favor, el que esté viendo el video hasta esta altura, que vea el video anterior porque es importante, según mi criterio, entender lo que explicito en el video anterior para correlacionarlo con este, para engancharlo, digamos, con este video. Acá se puede observar, como coloqué en estas imágenes, bien, que
El símbolo viene a ser, aquí está de una manera muy estilizada, se podría decir, viene a ser este que está acá. Vamos a ir de a poco introduciendo entonces el tema, porque la verdad estamos hablando de símbolos, estamos hablando de dibujos, estamos hablando de asuntos que pueden ser abstractos, muy abstractos, y todo símbolo conlleva un significado muy profundo, y sobre todo estamos hablando de este tipo de símbolos. Entonces, acá podemos observar muchas cosas, muchos detalles en lo que es la representación de Osiris y el dibujo que tengo en mi mano. Bien. Quisiera que me sigan en hilvanación en la investigación antes que salir del video y ponerse a investigar por ustedes mismos. Mi deseo, ustedes hagan como quieran, no soy quien realmente para decirles qué hacer en su búsqueda personal, ya por el hecho de que estén siguiendo mi video hasta este punto y sigan interesándose, es porque precisamente algo reside en ustedes y está expresándose y está conectándose con mi esencia, con lo que soy como espíritu y con lo que ustedes son como espíritus, escuchando en este momento lo que estoy diciendo y observando. Así que no se vayan en lo posible, como decía, y quédense junto a mí, acompañándome en este video grabado. Cuando lo vean ya va a estar grabado, va a estar subido a YouTube. Así que acompáñenme en esta interpretación, en este viaje, en esta profundidad, se puede decir, del cognocer, de este conocimiento. Y muchas gracias realmente por eso. Muchas gracias realmente por estar dándome tiempo, dedicándome el tiempo a que les exponga esto de esta manera. Bien, entonces continuando con lo que es el simbolismo que encuentro en mi mano, que decía que es bastante complejo, vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que acá está la letra X, está constituida no de una manera exacta a una letra X como este dibujo de acá, como dije en otros momentos del video, hace unos minutos atrás. Pero también vamos a observar entonces que está también el otro dibujo, el Samek, aquí abajo. Está el Samek aquí abajo y está la X, la Chi, aquí arriba. Después vamos a observar que está la Ro, la letra Ro. Entonces vamos a observar, vamos a ver, como decía hoy, la correlación que hay entre el chi, o el ki en lo que es la cultura china, que implica flujo vital de energía. Y vamos a ver entonces que acá es una relación que hago no por medio de etimologías, sino por medio de lo que es el símbolo en sí, y está relacionada precisamente con Osiris. Está muy relacionada con Osiris, muy relacionada, es parte de la historia de Osiris en el antiguo Egipto, y es precisamente el pilar Diyet o Diyet. No sé sinceramente si lo pronuncio de una manera correcta, pero bueno, el pilar Diyet, que se escribe con Y, como aquí podemos ver, esto es sensacional. Cuando yo descubrí estas cosas, estos asuntos, fue un momento muy álgido de energía vital, y lo sigue siendo para mí, porque
son asuntos que no me imaginé jamás que lo iba a poder encontrar de esta manera, sí, y en la palma de mi mano. Bien, entonces, el pilar Diyet, vamos al pilar Diyet. Incluso tiene un jeroglífico o hieroglifo. Aquí no se muestra que es. A ver si lo podemos ver de alguna manera. Acá, por lo menos en la versión guardada, salvada, descargada oficialmente de la página de Wikipedia, no me la muestra, pero no importa. Bien. El pilar Diyet entonces es esto. Dice, el pilar Diyet o Diyet simboliza la estabilidad. Pudo representar la columna vertebral del dios Osiris, un árbol, un poste. Yo voy a reparar precisamente en lo que es la columna vertebral del dios Osiris. Esto es el punto central que yo correlaciono en mi investigación. Acá dice que puede remitir un árbol, un poste conformado por gavillas de grano atadas, etc. Es uno de los símbolos más reproducidos en la mitología egipcia, aunque se desconoce el objeto que representa realmente. Puede aparecer acompañado de otros símbolos, como el cetro Uas, que significa poder o dominio, y el Ankh de vida. Bueno, esto por el momento, el cetro Uas, lo voy a abrir aquí, vamos a dejarlo para después. Ahora vamos a situarnos en lo que es el Ankh de vida y vamos a situarnos en lo que es el pilar Diyet. Entonces, si yo sigo aquí observando el pilar Diyet, acá explicita muchas cosas interesantes, obviamente también, pero en lo que es sincretismo, dice es posible que cuando Osiris, Pa y Zohar, no sé si lo pronuncio bien, fueron asociados, el pilar pasó a formar parte del simbolismo de Osiris, cuando se difundió ampliamente su culto. El pilar Diyet también se encuentra representado en los cetros Uas de los dioses Tot y Honsu. La erección, o sea, el erigir, el levantar el pilar Diyet, era una célebre ceremonia de origen menfita. Posiblemente, yo salteo muchos puntos acá a tener en cuenta para hacerlo más abrevado al video y no hacerlo tan extenso, y quizás para algunos sea tedioso escuchar a veces tanta información en un solo momento, ¿no? Entonces, posiblemente en honor al dios Ptah, que posteriormente se asoció con Osiris. Mediante la celebración de esta ceremonia se simboliza la estabilidad del reinado, la resurrección de Osiris y la victoria de este dios sobre Set. Conste que Set era el dios que, vamos a llamarlo así rápidamente, que estaba relacionado con la noche, con la oscuridad, con la ausencia de luz. Dice, esta ceremonia constituía un modo de renovar, regenerar y revitalizar periódicamente las fuerzas del faraón para que pudiera seguir reinando sobre el trono de Egipto. Además, debía repetirse durante la fiesta de Hebset. Se puede observar, entre otros lugares, en el templo de Seti, primero en Abidos, el lugar de culto a Osiris. Bien. Ustedes quizás me estarán diciendo ¿qué correlación tiene todo esto con Cristo? Bueno, la historia de Osiris está bastante cercana a lo que es la historia de Cristo, del Cristo Jesús. A ese punto voy a mencionar. Más adelante voy a aclarar por qué no digo Jesús el Cristo, y digo, se podría decir así también, pero según mi criterio, pero digo con sumo respeto del gran maestro, ante el gran maestro del Cristo Jesús. Porque según mi discernimiento, mi investigación, hubo varios Cristos en la historia.
según lo que yo alcanzo a entender. Varios avatares, precisamente muchos Cristos, y vamos a ver precisamente entonces, para poder entender por qué digo esto, qué es un Cristo. Hay cosas que no alcanzo a comprender en base a mi nivel conciencial desde donde me encuentro en estos momentos en el paso de mi existencia, se podría decir, de mi existir. Entonces, por eso digo, está en construcción mi investigación. Entonces, si yo digo la clave a tener en cuenta con respecto al chi, la clave a tener en cuenta con respecto al chi es esta: flujo vital de energía. Y después me voy al pilar de Yet y me figura que es que pudo representar la columna vertebral del dios Osiris. Y yo me voy a la cultura china, yo me voy a los griegos, y el chi está relacionado con lo que es el cristograma o las primeras iniciales de Cristo en griego. Hay todo un asunto que va dejándose surgir de a poco, todo un asunto que va demostrando un montón de hermetismos sagrados que podemos ir observando son cruciales para comprender no solo lo que es un Cristo, Cristo Alfa en este caso, que remite a mí, sino la naturaleza humana misma, la naturaleza la naturaleza del espíritu, la naturaleza en sí, que deviene de lo más alto del cielo, de los cielos, podríamos decir, que es, para ser breve, somos espíritu en un cuerpo. Quizás suena muy trillado, pero muy usada la frase, pero para mi criterio es totalmente valedera. Somos espíritu en un cuerpo humano. Somos espíritu, viviendo en una experiencia humana, como se suele decir también muy usualmente. Somos una energía mucho más elevada que la del mismo cuerpo, usando de vehículo el cuerpo mismo humano. Somos energía más elevada que el cuerpo en el cual habitamos, que viene a ser nuestro templo. Por eso se dice que el cuerpo humano es el templo del espíritu. Y me parece una frase totalmente exacta y muy concreta. Entonces, esto que voy a tratar de demostrar, trato de explicar, de exponer, viene a ser una prueba del mundo sutil para comprender un poco más la naturaleza, la esencia, lo que somos. Y así también puedo llegar, o voy a tratar lo máximo posible de demostrar que humanidad pertenece al reino de los cielos.